8, etc. Y empezaba, al final yo anticipaba lo que iba a decir, porque yo ya la había entendido, ¿no? Y total, yo era el único en toda la universidad de haber leído la crítica de Sontura entera. Me tomó un año, el primer año de facultad, había leído eso. Pero gracias a eso, muchos años después, cuando vine al Perú, ¿no? Yo entré como profesor en la Católica del Perú, cosa que no es fácil, así. Porque me pidieron, oye, ven a darnos una conferencia sobre lo que tú haces, ¿no? Y dicté algo sobre la maestría que había hecho sobre Kant, ¿no? Y no había ningún kantiano en la Católica capaz de manejar el sistema como yo lo manejaba. Entonces me dijeron, ya, próximo semestre tú dictas ahí, ¿no? Entonces el hecho de haber buceado y haber tenido realmente ganas de hacer algo, en algún momento de la vida me apareció. Y el cuento. ¿En qué momento apareció la actuación, la impro y el cuento? Eso empezó antes que la filosofía. Yo era muy tímido, pero extremadamente tímido, enfermo de timidez. Era foja. Yo era foja, ¿no? Foja soy yo, tú sabes. Claro, claro. Entonces, pero al mismo Foja es un cuento. Es un cuento. Pero ustedes saben cuando hablamos del cuento de qué estamos hablando, ¿no? Mira, ¿Saben o no saben? O sea, les he contado un cuento yo. Ya, eso es un trabajo. A mí me contratan para contar cuentos. Y ganamos bien, contando cuentos. Es otra cosa, pero es un arte. O sea, es un arte, o sea, me refiero a que eso existe como trabajo. Hay gente que se dedica únicamente a eso. Y lo llaman de colegios y va y dice, bueno, había una vez. Viajan países, ¿no? ¿Cómo? A veces viajan países. Viajan por muchos países, efectivamente. O sea, es un trabajo. Entonces, por eso le digo Bueno, entonces, cuéntanos, François, ¿en qué momento apareció eso? Sí, eso apareció cuando estaba en el colegio todavía. Tenía 16 años, ¿no? Y hubo un taller de teatro, un profesional, ¿no? Que dictaba los miércoles en la tarde. Entonces yo me metí en su taller. Siendo tímido. Siendo tímido, pero siempre me había gustado el teatro. Y fue una revelación, ¿no? El teatro, wow, ¿no? Porque a veces eres tú que tiene el empeño, ¿no? para hacer las cosas a pesar de la adversidad, ¿no? Y a veces te regalan, que te enamoran, que te encariñan, que te arroban, lindo verbo castellano, arrobar, ¿no? Entonces te seduce y ya, te lanzas porque no hay otra solución que seguir esta pasión, ¿no? A veces tú eres el apasionado, a veces la pasión te toma a ti. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Y hay que saber escuchar esos momentos, ¿no? Y entonces empecé a entrar en el teatro, ¿no? Y después, cuando era estudiante, descubrí la improvisación teatral, los match de improvisación. ¿Quién conoce la impro? ¿Alguien más? Hayan visto gente improvisadora en el colegio, a veces han hecho talleres, o la gente de Pataclown. Toda la gente de Pataclown, por ejemplo, la ha formado François. Y la impro es una droga, ¿no? En el teatral, cuando uno empieza, nunca quiere dejar de improvisar, ¿no? ¿Tú has hecho impro, Alejandro? No sé exactamente. ¿Pero la has visto? Es que de chiquita me había metido a un taller de Pataclown. Y me gustó, pero no pude seguirlo, ¿no? Pero no lo seguí. Pero mi mamá también se metió a un taller de impro que estaba Ricardo Morán. Ricardo sea su alumno. Claro. Me acuerdo que una vez fui y no podía parar de reírme. Era demasiado divertido. Sí, me gustó. Y después de la impro descubrí el cuento porque quería unir esos dos lados míos, ¿no? El filósofo que te habla de Kant, de la dialéctica trascendental, de la fenomenología del espíritu, y el improvisador que hace, qué sé yo, una lavadora que actúa, que juega, con todo, ¿no? Decía, oye, hay que unir esas dos partes, ¿no? Y el cuento popular tiene la ventaja de ser un arte escénico, oral, te subes en un escenario, cuentas a gente, es muy imaginativo, es sencillo, es lúdico,
pero al mismo tiempo tiene grandes mensajes de sabiduría. Entonces, al mismo tiempo es filosófico. Entonces dije, eso quiero hacer, ¿no? Y otra vez, la vida me regaló de escuchar una vez un gran narrador de cuentos, pero un maestro de los cuentos, que es el primero en Francia que introdujo el cuento con rock, ¿no? Tenía un músico de rock a su lado y mezclaba el rock, las canciones con los cuentos. Y me quedé así, boca abierta, no pude respirar 15 días, quería volver a verlo, me había vuelto loco, ¿no? Entonces dije, eso voy a hacer, ¿no? Y entonces el hecho de tener realmente ganas de hacer algo me condujo a empezar los primeros espectáculos de cuentos en Francia. Y después me vine para Perú. ¿En qué año fue? ¿92? 90. 90. En el 90. ¿Y Después el del taller de shock. Claro, el taller de... No existían. El taller de impro fue en esa época, ¿no? El taller de impro fue en 91, 92 el primero. Sí, yo lo vi. Sí, en la Alianza Francesa. Exacto, exacto. Y no sabía ni hablar español. Claro. Y entonces, bueno, el Perú me dio 1000 cosas, entre otras mi mujer y mis hijos. Gracias. Y traté yo también de darle mucho al Perú como extranjero que soy, porque desde tu diferencia cultural tú puedes aportar mucho en un lugar, ¿no? Pues como tú eres diferente, hay cosas que tú ves que los autóctonos no ven, ¿no? Tú te gusta hacer las cosas diferentes, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer, ¿no? Y entonces si tienes ese don de gente, como se dice acá, de escuchar un poco lo que le falta al otro, de repente le puedes aportar ese otro, ¿no? ¿No es cierto? Exacto, exacto. Entonces, ¿Y tú comenzaste a hacer los espectáculos de cuentos, ¿no? ¿En el Británico ese año fue? Sí. Empecé primero a hacer unos espectáculos, pero me di cuenta de que había un ligero detalle que había olvidado, es que no hablaba bien castellano. Entonces, para improvisar el cuento, porque el cuento no es un texto aprendido de memoria, hay unos que trabajan así, es horrible, ¿no? Y están ahí recitando, había una vez una pequeña niña que se llamaba Caperucita, ¿no? Y todo el mundo... El cuento es con tus palabras y son las palabras que vienen en este momento, como cuando hablamos sencillamente, no tenemos un guión, ¿cierto? Entonces, me quedé más o menos mudo 8 años, ¿no? Sí, del 90, porque mi primer gran espectáculo con Rafo es 98. Había hecho... Rafo Raes, no sé si lo conocen. ¿Y cuál es? Ya también es viejo. Pero que... No, es que ya todos somos viejos, pues, François, todos ya... ¿Y cómo se llama el grupo Rafo Raes? Tampoco te acuerdas, Rafo Raes. ¿No? Ah, no, en Los Paranoias. Los Paranoias. No, nada. Ya nada. Entonces, hice ese espectáculo de cuentos con rock en el Teatro Británico, ¿no? Y era, o sea, fue el boom, o sea, lleno, y era impresionante, ¿no? Gente afuera, ¿no? Claro. Y además fue también la misma época donde estaba en boom Pataclown, ¿no? En el espectáculo. Entonces era los cuentos y Pataclown, era lo que era la movida teatral en esos momentos, ¿no? Era impresionante. Y bueno, era también profesor, entonces, en la Católica, entonces siempre los alumnos en clase, porque todos habían visto mis espectáculos, ¿no? Yo entraba en la clase y me decía, profe, un cuentito. Y decía, oh, cállate, eres filósofo, serio. Era chistoso. En realidad, no sé si logré unir los dos. Bueno, hice espectáculos que le inspiraron a Javier, porque hice cuentoferencias. Inventé el espectáculo de la cuentoferencia, porque me dice, bueno, como soy filósofo, que a mí me gusta enseñar ética y todos los problemas globales que tenemos hoy, problemas ecológicos, cambio climático, todo eso me encanta enseñar, ¿no? Entonces dije, bueno, agarrar mi pizarra, mi plumón, voy a ir al teatro, voy a poner la pizarra en el teatro y voy a dictar la clase a la gente del teatro. Pero
pero obviamente metiendo cuentos también. Entonces había momentos de la explicación filosófica en que conectaba con un cuento, entonces contaba el cuento, volvía a mi pizarra, contaba el cuento. La gente estaba en el teatro apuntando. Tomando. Era genial. Sí. Entonces venía con su cuaderno tomando apuntes. Sí. Y bueno, estoy muy contento de haber inspirado bien a Javier con ese espectáculo. De repente él no estaría acá, ¿no? Probablemente, ¿no? probablemente. O sea, yo descubrí los cuentos a partir de un espectáculo de él que fue en el 2001, ¿no? Y me metí en un taller con él y también comencé como a contar, qué sé yo, pero todavía no da el gran salto. Y él agarró y me dijo, ven a contar conmigo. Entonces hicimos un espectáculo juntos que este año se cumple 10 años, en el 2004. Y yo soy actor desde el año 90, pero contar cuentos así, con las palabras, sin guión, pucha, que era una vaina. Entonces estuvimos en el himna, ¿no? Y los cuentos ni siquiera se ensayan. O sea, le conté más o menos de qué se trataba. ¿No estudió juntos? No, él ha sido mi profesor, mi maestro de cuentos. Yo me metí al taller, entonces, y no se ensayan. Simplemente le digo, bueno, se trata más o menos de esto, él me dice de esto, y no habíamos hecho nunca el espectáculo. Entonces, con luces, qué sé yo, entonces yo empiezo tímidamente a contar mi cuento y en eso aparece François, y ¡ay, que para aquí va! Dios mío, decía, pucha, qué fuerte. Entonces fue el 2004, ¿no? Sí. Y ya después me atreví a hacer un espectáculo solo, que es esa línea que François ha desarrollado de llevar el cuento al teatro y hacer un espectáculo de narración oral que no hay. O sea, François se ha quitado y el único que lo está haciendo soy yo. ¿Me entiendes? Porque los demás pues van a colegios, hacen las cosas como más, claro, más, no sé, pues más chiquitas, ¿no? Entonces, y cuando yo vi ese espectáculo, el pata contando los cuentos y de pronto, vayamos a la pizarra. Y la pizarra tenía una luz y se ponía a explicar. Entonces, yo comencé a desarrollar y por eso es que hice Sin Pecado Original y el espectáculo de mayo que todos van a ir ustedes, ¿se acuerdan que van a pagar el doble? ¿No? Donde voy a presentar todo lo que hemos hablado, todo lo del museo. Exacto. ¿No? Toda la teoría de la vocación la voy a hacer en un espectáculo que es teatro, cuento, charla, taller, toda la vez, ¿no? Y fue inspirado por él, ¿no? Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora, François? Para que la gente también pueda saber. Ahora, bueno, primero me estoy aburriendo en Francia porque volví a Francia desgraciadamente. No vayan, es un ¿Hace país. cuánto tiempo has ido? No, de paseo es lindo. No, de paseo es lindo, pero para vivir son terribles. Está lleno de franceses. No les recomiendo para nada. ¿Hace cuánto tiempo te has ido allá? 5 años. 5 años, claro, 2008. Que tu último espectáculo fue en julio del 2008. Sí, en el Gran 27. Callao. 26 o 27. Yo me venía de Colombia para volver a vivir al Perú y vine y fui a verte al Callao, que era tu último espectáculo que te ibas a Francia. O sea, digan, chao, no vimos. Sí, claro. Y bueno, yo ayudo un observatorio regional de responsabilidad social para América Latina y Caribe de la UNESCO, que difunde el tema de la responsabilidad social, que es mi tema de predilección, en las universidades latinoamericanas, ¿no? Pues vivo en Francia, pero no puedo desconectar con mi amor, que es América Latina, ¿no? Entonces tengo que trabajar para acá, para América Latina, tengo que seguir dando, sin eso no me siento vivir, ¿no? ¿Saben lo que es la responsabilidad social? ¿Sí? ¿No saben? ¿Qué no saben? ¿Tengo que decirlo? Sí. En 2 palabras, la responsabilidad social es nuestra responsabilidad para con nuestros impactos, no nuestros actos, sino nuestros impactos. Tomo un ejemplo. Este polo Polaroid, por ejemplo, ¿sabes dónde lo has comprado? Me lo compraron en Ripley. Bien, Ripley, tienda que importa muchos productos. ¿Dónde estuvo cosechado ese algodón? Tú no sabes, yo tampoco. Los tintes del polo son productos químicos, son naturales. No sabes.
La gente que ha confeccionado tu polo,